Sofía Márquez, a sus 34 años, es una de las ejecutivas más influyentes de Horizon Corporation. Desde su espaciosa oficina en el piso 42, con una vista privilegiada de Manhattan, toma decisiones que mueven millones. Su agenda está llena de reuniones estratégicas, viajes de negocios y proyectos que consolidan su reputación como una mujer fuerte y determinada. A los ojos del mundo, lo tiene todo: poder, reconocimiento y una carrera en ascenso. Sin embargo, cada noche, cuando las luces de la ciudad iluminan los ventanales de su oficina, Sofía siente una inquietud que no logra definir. A pesar de sus logros, hay una sensación persistente de vacío, un eco silencioso que le recuerda que, fuera de su impecable trayectoria profesional, su vida personal es casi inexistente. No hay mensajes de alguien que la espere en casa, ni llamadas de seres queridos preguntando cómo está. Su éxito ha sido su mayor victoria, pero también su mayor aislamiento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Con el paso de los años, ha aprendido a silenciar esas dudas con más trabajo, con más retos, con más logros. Pero en lo profundo de su mente, una pregunta comienza a tomar fuerza: ¿a qué precio ha construido su imperio? Desde pequeña, Sofía aprendió que la responsabilidad era su papel en la familia. Sus padres, Marcos y Elena, trabajaban largas jornadas para mantener el hogar, dejando en sus manos el cuidado de sus hermanas menores, Valeria y Natalia. Mientras otros niños de su edad jugaban sin preocupaciones, ella se encargaba de asegurarse de que todo estuviera en orden en casa. A los 12 años, ya cocinaba, limpiaba y supervisaba las tareas escolares de sus hermanas, asumiendo un rol que ninguna niña de su edad debería llevar sobre los hombros. Con el paso de los años, sus responsabilidades solo aumentaron. A los 16, más que una hermana mayor, Sofía era prácticamente la administradora del hogar. Se aseguraba de que las cuentas estuvieran pagadas a tiempo, organizaba las compras y hasta manejaba los horarios de todos. Su madurez prematura impresionaba a los adultos, quienes alababan su disciplina y entrega. Sin embargo, nadie se detenía a preguntarle si ella quería esa carga o si alguna vez se había sentido abrumada. En la escuela, Sofía soñaba con unirse al equipo de teatro, participar en competencias académicas o simplemente quedarse después de clases con sus amigas. Pero cada vez que lo mencionaba en casa, su madre le respondía con la misma frase: la casa no funcionaría sin ti. Con esas palabras, sus sueños quedaban relegados a un segundo plano. No podía darse el lujo de pensar en sí misma cuando había tantas responsabilidades esperándola al llegar a casa. Así, Sofía creció acostumbrada a priorizar el deber sobre el deseo. Aprendió a ser fuerte, a resolver problemas sin quejarse y a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Lo que no sabía era que, años después, ese mismo patrón la convertiría en una mujer exitosa, pero también en alguien que no sabía cómo pedir ayuda, cómo soltar el control ni cómo permitirse ser vulnerable. A los 18 años, Sofía por fin sentía que tenía un pequeño espacio para ella. Había pasado meses ahorrando para un viaje con sus amigos, un fin de semana lejos de las responsabilidades de casa, una oportunidad para ser simplemente una joven como cualquier otra. Sin embargo, cuando llegó el momento de confirmar su asistencia, sus padres le pidieron que se quedara. «Tus hermanas nos necesitan», le dijeron, y aunque sintió una punzada de frustración, no dudó en obedecer. Pasó ese fin de semana en casa, asegurándose de que Valeria y Natalia hicieran sus tareas, comieran a tiempo y no se metieran en problemas. Se convenció a sí misma de que había tomado la decisión correcta, de que era su deber y de que ya habría otra oportunidad para viajar. Pero algo en el ambiente le pareció extraño: sus padres no llamaron ni una sola vez para preguntar cómo estaban las niñas, algo que normalmente hacían cuando se ausentaban. La respuesta llegó unos días después, cuando encontró una foto en el teléfono de su madre. Era una imagen de sus padres en un retiro de pareja, sonriendo, relajados, disfrutando de un tiempo a solas mientras ella, una vez más, se encargaba de todo en casa. En ese instante, sintió una mezcla de enojo, tristeza y desilusión. No se trataba solo del viaje perdido, sino de la sensación de haber sido utilizada, de haber sido engañada por aquellos en quienes más confiaba.
Por primera vez, Sofía quiso rebelarse. Quiso gritarles que no era justo, que ella también tenía derecho a vivir su juventud, que no siempre podía ser la que sacrificaba sus deseos por los demás. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Se obligó a sonreír cuando sus padres regresaron, fingió que nada había pasado y continuó con su rutina como si ese descubrimiento no la hubiera marcado profundamente. Aquel desengaño dejó una huella en ella. Aprendió que no podía confiar completamente en los demás, que incluso aquellos que deberían protegerla podían fallarle. Sin darse cuenta, empezó a cerrar su corazón, a depender solo de sí misma y a enfocarse en construir un futuro en el que nadie más pudiera tomar decisiones por ella. No sabía que, en ese proceso, también estaba alejándose del amor y la conexión genuina con los demás. Desde el primer día en la universidad, Sofía entendió que su camino no sería fácil. Aunque logró obtener varias becas gracias a su excelencia académica, estas no cubrían todos sus gastos. Por eso, además de estudiar, trabajaba a tiempo parcial en una cafetería del campus. Mientras sus compañeros disfrutaban de fiestas y eventos estudiantiles, ella pasaba las noches revisando apuntes con una taza de café a su lado, agotada pero determinada a salir adelante sin depender de nadie. Un día, sus padres la llamaron con una petición inesperada. Natalia, su hermana menor, había sido aceptada en Harvard, pero sin beca. La familia estaba orgullosa, pero preocupada por los costos. Sofía, tú eres tan responsable. ¿Podrías ayudarnos a cubrir algunos de sus gastos?, le dijeron con el tono de quien no duda que la respuesta será afirmativa. Sofía sintió el peso de la obligación antes de que pudiera siquiera pensarlo. Después de todo, siempre había estado ahí para su familia. ¿Cómo negarse ahora? Para hacer frente a la nueva carga económica, aceptó un segundo trabajo, esta vez como asistente administrativa en una oficina cercana. Sus días empezaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. Se alimentaba de bocadillos rápidos y dormía lo mínimo indispensable. Poco a poco, su cuerpo comenzó a resentirlo, dolores de cabeza constantes, fatiga extrema, una tos persistente que nunca desaparecía. Pero no se quejó. Lo importante era que su hermana tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. El día de su graduación, Sofía esperó con ilusión ver a su familia en la audiencia. Se había esforzado más allá de lo imaginable, y aunque nunca buscó reconocimiento, en el fondo deseaba que ese día fuera especial. Sin embargo, solo su padre asistió. Su madre había viajado a Harvard para ayudar a Natalia con su mudanza, y Valeria simplemente dijo que estaba ocupada. Sofía se sintió invisible, como si su logro no importara tanto como los de los demás. Mientras sus compañeros se abrazaban con sus familias y posaban para fotos llenas de orgullo, ella se puso la banda de graduación con una sonrisa ensayada. Su padre le dio unas palmadas en el hombro y le dijo, «Tu madre está muy orgullosa de ti», como si esas palabras fueran suficientes para llenar el vacío que sentía. Sofía sintió, tragándose la decepción. Aquel día aprendió una lección dolorosa, su esfuerzo no siempre traería recompensa, y su sacrificio por los demás no garantizaba reciprocidad. Desde entonces, decidió enfocarse en su carrera, en su futuro. Si nadie más velaba por ella, entonces ella misma se encargaría de asegurarse un lugar en el mundo, sin esperar nada de nadie. Desde el momento en que Sofía puso un pie en Horizon Corporation, supo que no había vuelta atrás. Comenzó como analista, trabajando incansablemente para destacar en un entorno competitivo. Sus jefes la notaron enseguida, era meticulosa, eficiente y siempre iba más allá de lo que se le pedía. En pocos años, ascendió a puestos de mayor responsabilidad, consolidando su reputación como una profesional brillante. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal seguía atrapada en la misma dinámica de siempre. Su éxito no significó independencia, sino una nueva forma de carga. Su familia, acostumbrada a verla como la figura responsable y confiable, continuó dependiendo de ella. Cuando Valeria anunció su compromiso, su madre no dudó en decir, «Sofía, tú eres la mejor organizando cosas. ¿Podrías encargarte de la boda?». Sin pensarlo, asumió la tarea.
Reservó el lugar, negoció con proveedores y hasta cubrió gastos inesperados. La ceremonia fue un éxito, pero mientras todos celebraban, ella solo sentía cansancio. Los fines de semana, en lugar de descansar, se encontraba cuidando a los hijos de Natalia. «Eres su tía favorita», le decía su hermana cada vez que le pedía ayuda, como si fuera un privilegio en lugar de una responsabilidad. Sofía amaba a sus sobrinos, pero a veces se preguntaba cuándo tendría tiempo para sí misma. El golpe más duro llegó cuando Valeria enfrentó un divorcio complicado. Sin trabajo y con cuentas acumuladas, acudió a Sofía en busca de apoyo financiero. «No sé qué haría sin ti», le dijo con un tono de súplica que le resultaba demasiado familiar. Y Sofía, una vez más, no pudo decir que no. Cubrió las facturas de su hermana, la ayudó a mudarse y hasta pagó sesiones de terapia para que pudiera recomponerse. Mientras tanto, en la oficina, seguía acumulando logros. Cerraba acuerdos millonarios, lideraba proyectos estratégicos y se ganaba el respeto de sus colegas. Desde afuera, parecía tenerlo todo, un puesto envidiable, estabilidad económica y un futuro prometedor. Pero en su interior, algo no encajaba. Cada vez que intentaba poner límites, su familia encontraba la manera de hacerla sentir culpable. «¿Acaso no somos una familia?», le decía su madre. «No seas egoísta», añadía Natalia. Y Sofía cedía, una y otra vez, porque el peso de la culpa era mayor que su deseo de independencia. Había trabajado toda su vida para construir un futuro exitoso, pero en el fondo, se sentía atrapada. Había ascendido en su carrera, sí, pero ¿a qué costo? El día de su cumpleaños, Sofía se despertó con la esperanza de recibir al menos un mensaje especial. Sin embargo, su teléfono permaneció en silencio. No hubo llamadas, ni felicitaciones tempranas, ni planes sorpresa. A lo largo del día, revisó sus notificaciones de vez en cuando, convencida de que alguien en su familia recordaría la fecha. Pero cuando finalmente su madre le escribió, el mensaje solo decía: «¿Podrías transferirme algo de dinero? Natalia lo necesita». Ni un feliz cumpleaños, ni una pregunta sobre cómo estaba. Solo una solicitud más. En ese momento, Sofía sintió una punzada en el pecho. Se dio cuenta de que, para su familia, su papel no era ser celebrada, sino ser útil. No importaba cuánto lograra en su vida profesional, cuánto sacrificara o cuánto diera, siempre sería la persona en la que todos confiaban para solucionar problemas, pero a la que nunca dedicaban un pensamiento especial. Era invisible en su propio hogar. Se pasó la tarde intentando ignorar el vacío que la carcomía. En la oficina, sus compañeros le trajeron un pastel y le cantaron un tímido feliz cumpleaños en la sala de juntas. Sonrió y agradeció el gesto, pero en el fondo sabía que no era lo mismo. Lo que realmente anhelaba era que su familia la viera, la reconociera, le demostrara que le importaba más que solo como un recurso financiero. Las relaciones románticas habían pasado a un segundo plano. No por falta de interés, sino porque nunca había tenido tiempo para ellas. Cada vez que intentaba salir con alguien, las demandas de su familia terminaban interponiéndose. «No tengo espacio para enamorarme», se decía a sí misma. Y aunque en algún momento le pareció un sacrificio necesario, con el paso del tiempo, empezó a preguntarse si realmente era feliz con esa decisión. Lo mismo había sucedido con sus amistades. Antes tenía un grupo sólido de amigos con los que compartía momentos de diversión y apoyo. Ahora, sus interacciones se limitaban a compañeros de trabajo con los que salía ocasionalmente después de la oficina. Conversaciones sobre proyectos, reuniones y estrategias ocupaban la mayor parte de su vida social. Su mundo se había reducido a su carrera y a las demandas familiares. Las noches solían ser el único momento en el que podía reflexionar sobre su vida. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí, cómo se había convertido en alguien que daba tanto y recibía tan poco a cambio. Sabía que no podía culpar completamente a su familia. Ella misma había permitido que su papel en la dinámica familiar se definiera así. Pero ¿cómo cambiarlo ahora? ¿Cómo hacer que la vieran como algo más que un soporte incondicional?
Por primera vez en mucho tiempo, Sofía empezó a pensar en sí misma. En lo que quería, en lo que necesitaba. Y aunque no tenía respuestas claras, supo que ya no podía seguir ignorando esa voz interna que le pedía un cambio. Sofía no dudó cuando sus hermanas le pidieron ayuda para organizar el gran cumpleaños de su madre. A pesar de su apretada agenda, hizo transferencias para cubrir los gastos y, cuando le sugirieron tomarse una semana libre para ayudar en los preparativos, accedió sin cuestionarlo. Después de todo, su madre merecía un festejo especial, y si su familia la necesitaba, ella estaría ahí como siempre. El día del evento, Sofía llegó temprano a la casa de sus padres con la ilusión de compartir un momento en familia. Había imaginado la sorpresa de su madre, las risas, la gratitud en los ojos de todos. Pero al entrar, la casa estaba en completo silencio. Extrañada, revisó su teléfono y encontró un mensaje de Valeria: «No te preocupes, nos llevamos a mamá de viaje para celebrarla como se merece. Nos pareció mejor plan. Por cierto, dejamos a los niños contigo. Regresamos en unos días». La traición la golpeó como un balde de agua helada. Mientras ella creía estar organizando un momento especial en familia, ellos habían decidido excluirla por completo. No la invitaron, no le preguntaron su opinión, ni siquiera consideraron que también tenía derecho a ser parte de la celebración. Su único rol había sido financiar la fiesta y cuidar a los hijos de sus hermanas mientras todos disfrutaban sin ella. Se sentó en el sofá, con el teléfono en la mano y los latidos acelerados. Por primera vez en su vida, no sintió tristeza, ni resignación, sino una rabia profunda. Ya no era solo invisibilidad o ingratitud, era una traición definitiva. En ese instante, algo dentro de Sofía cambió para siempre. Sofía miraba, absorta, a los niños corriendo por la sala. El sonido de sus risas y juegos era ensordecedor, pero su mente estaba completamente en silencio. Mientras ellos se divertían sin preocupaciones, ella sentía como algo dentro de ella se rompía, una grieta invisible que comenzaba a expandirse en su pecho. Aquella era la primera vez que se daba cuenta de lo mucho que había dado sin recibir nada a cambio, y lo peor de todo, ni siquiera había pedido nada. Simplemente lo hacía porque siempre había sido así, la responsable, la que nunca dudaba en sacrificarse por los demás. A pesar de estar rodeada de gente, Sofía nunca se había sentido tan sola. Aquella soledad no era física, sino emocional, una soledad que se había ido acumulando a lo largo de los años, silenciada por su impulso de complacer y cuidar a los demás. Ahora, mientras observaba a sus sobrinos jugar y pensar en lo que le habían hecho, una pregunta resonó en su mente con una fuerza inesperada: ¿y si dejo de ser la que siempre está ahí para todos? Por primera vez, Sofía permitió que esa idea se asentara. Era una pregunta simple, pero a la vez aterradora. Nunca se había permitido imaginar una vida en la que no estuviera constantemente disponible para los demás, en la que no fuera la que arreglaba todos los problemas, la que sacrificaba sus propios deseos y necesidades por los de todos los que la rodeaban. Pero ahora, en ese preciso momento, la idea parecía más liberadora que egoísta. ¿Qué pasaría si ella también pudiera ser feliz, si pudiera poner sus propios intereses primero, sin miedo a ser juzgada o rechazada? Su respiración se hizo más pesada mientras los niños seguían jugando, ajenos al torbellino de pensamientos que la invadían. Recordó los años de esfuerzo, sacrificio y amor no correspondido. Recordó cada cumpleaños que pasó sola, cada logro que celebró en silencio, cada vez que puso las necesidades de su familia por encima de las suyas. El desgaste emocional que había acumulado a lo largo del tiempo era insoportable, pero también se dio cuenta de que el poder de cambiar su historia estaba en sus manos. Si bien no podía borrar el pasado, tenía la posibilidad de decidir su futuro. El dilema era claro: seguir siendo la Sofía que todos conocían, la que se sacrificaba constantemente por los demás, o atreverse a ser una nueva versión de sí misma, una versión que viviera para ella, que luchara por sus propios sueños y aspiraciones. Pero dejar atrás ese rol no sería fácil. Había construido su identidad sobre la base de la complacencia y el sacrificio, y despojarse de ello significaba enfrentarse a la incomodidad del cambio,
la incertidumbre y la posibilidad de perder lo único que había conocido. Con el tiempo, la mente de Sofía comenzó a calmarse. La pregunta, antes tan aterradora, comenzó a transformarse en una invitación a la posibilidad. Tal vez no tenía que tomar una decisión drástica de inmediato, pero sí podía empezar a poner límites, a priorizarse un poco más. Podía empezar a aprender a decir no y a tomar pequeñas acciones que la acercaran a la vida que realmente quería. No era el final de su historia, sino más bien el principio de una nueva etapa. Mientras los niños seguían jugando y la tarde se desvanecía lentamente en la oscuridad, Sofía sabía que estaba en un punto de quiebre. El futuro estaba lleno de preguntas, pero por primera vez en su vida se sentía capaz de responderlas. ¿Sería este el momento? Ya no podía ignorarlo.